Hola amigos, la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que ya no debo cumplir con la ley de Dios, ya no debo guardar ninguno de los mandamientos de Dios, o significa otra cosa. Algunos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ya no están bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo. Pero ¿qué significan todas estas cosas? Eso está en la Biblia. Vamos a dedicar 2 programas para hablar sobre estas cosas. Este es el primero. Buenas tardes para todos mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. Bienvenidos Héctor y Pablo, que siempre están con nosotros acompañándonos. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Héctor, y a todos los que nos escuchan. Buenas tardes para los que están acá al lado mío, siempre fieles, haciendo estos programas tan lindos que están dando tanta luz y ya hay tantos comentarios. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en el último programa? Hablamos sobre el juicio, Sí. ¿no? ¿Cómo puede existir un juicio sin existir una ley, una norma, digamos, que nos diga cómo debemos conducirnos? Así es. Muy bien. Vamos a continuar con este tema muy importante que tiene que ver con la ley de Dios. Y vamos a ver hoy qué es lo que enseña la Biblia acerca de esto. Vamos a repasar sencillamente algunas cosas. La Biblia dice que antes de la segunda venida de Jesús hay un juicio. Eso lo hemos estudiado. En ese juicio hay un juez, hay un abogado, que es Jesús, los testigos, que son los ángeles, los acusados, que somos nosotros, y un código, una ley por la cual seremos juzgados. Esa ley, de acuerdo a la Biblia, es la llamada la ley de Dios, y esa ley es la ley en la que se basa el gobierno de Dios. Es una ley creada por Dios para garantizar la libertad del ser humano, no el libertinaje. Una ley que nos cuida y nos protege y de alguna forma otorgándonos, lógicamente, también derechos y obligaciones. Por lo tanto, esa ley no es mala, sino que la Biblia dice que esa ley es buena. Ahora, la Biblia dice que todos los seres humanos lamentablemente han pecado, y si han pecado significa que han infringido la ley. ¿Cómo sabemos que todos los seres humanos han infringido la ley de Dios? Bueno, porque la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo siquiera uno. En Romanos 3:23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 12 también de Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, y sabemos que la Biblia dice que el pecado, porque alguien puede decir, bueno, si el pecado, mejor dicho, si la paga del pecado es la muerte, ¿qué es el pecado? Y hemos visto el otro día, y vamos a ver ahora nuevamente, que la Biblia enseña que el pecado es la infracción de la ley. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si todos los seres humanos pecaron, significa entonces que todos los seres humanos infringieron la ley. Y por lo tanto, todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, merecen la muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios que está la otra parte que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, así como entonces vimos el otro día, en un gobierno humano la ley o la constitución establece límites y por lo tanto establece lo que para el Estado está bien y lo que para el Estado está mal. La ley de Dios hace exactamente lo mismo, pero no solo con un país, con un Estado, sino con todo el universo. Dios hizo una ley que establece lo que está bien y lo que está mal. Nosotros sabemos qué es pecado, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a través de lo que enseña la ley. Si la ley dice que algo es pecado, entonces lo es. Si la ley dice que algo no es pecado, entonces no lo es. O sea, ¿cómo yo puedo saber si algo es pecado o no? Porque tiene que estar escrito en algún lugar y ese lugar se llama la ley de Dios. Esto se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado?
La Biblia continúa diciendo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, evidentemente la ley no es pecado, porque la Biblia dice que no es pecado en ninguna manera, y por lo tanto tampoco es mala. La ley establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La Biblia dice, por lo tanto, que la ley no es mala, sino todo lo contrario, la ley es buena. En el versículo 12 de también Romanos 7 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que la ley es buena en todo sentido, en ninguna manera es mala y tampoco la Biblia enseña que la ley es pecado. Ahora, la ley tiene una función muy importante y quiero hablar sobre esta función, porque aparte de mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a través de demostrarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, la ley diagnostica cómo es el corazón del ser humano. Y la ley también tiene algo más que ahora vamos a mencionar. Pero para que se entienda, de la misma forma que un médico cardiólogo diagnostica el corazón físico de un ser humano, o sea, puede evaluar si el corazón está bien o no, la ley de Dios diagnostica el corazón espiritual del ser humano. Por ejemplo, si a usted le duelen algunas partes del cuerpo y va al médico, y el médico entonces le dice que usted necesita ser expuesto a una serie de exámenes y ellos necesitan hacer un examen médico para saber lo que tiene. Y a los días entonces usted va, después de haberse hecho el examen médico, y el médico le dice, hemos descubierto que tiene cáncer. ¿Qué haría usted? Si usted, imagínese, le dice al médico, cáncer, pero ¿cómo se atreve? Y saca un arma y ¡pum! Mata al médico. Si tú matas al médico, ¿solucionas el problema del cáncer? La respuesta, por supuesto, es un no rotundo. El problema no fue el médico que te dijo que tú tenías cáncer. El problema está dentro de ti y el médico no tenía nada que ver. Sencillamente el médico diagnosticó algo. La ley hace lo mismo, queridos amigos. La ley hace lo mismo con el ser humano. La ley muestra que tienes un cáncer espiritual llamado pecado, que si no haces algo para ser sanado, la Biblia dice que morirás. Pero no resuelves el problema quitando la ley del medio. No resuelves no haciéndole caso a lo que la ley te indica. ¿Sabes que la Biblia dice incluso que la ley es como si fuera un espejo para cada uno de nosotros? Esto se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 22. Ahí la Biblia dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 22. Si ustedes tienen Biblias, amigos, les pido que verifiquen todo lo que yo les estoy diciendo, porque todo lo que estamos hablando es bíblico. Todo está en la Biblia. Dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo también oidores. Repito, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la Biblia nos dice claramente que no solo tenemos que oír, sino que tenemos que poner en práctica. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, si mal no recuerdo, dice, bienaventurados aquellos que oyen y los que leen y los que guardan las cosas en ellas escritas, en la profecía de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Eso enseña la Biblia. O sea que nosotros tenemos que no solamente ser oidores, sino, dice la Biblia, también hacedores. Si no, nos estaremos engañándonos a nosotros mismos. Eso dice Santiago 1:22. Y fíjense cómo sigue. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea que es interesante, está comparando a la ley con un espejo y mirar en la ley de Dios. Y luego dice, en la perfecta ley, la ley de la libertad, acuérdense amigos que la ley de Dios se llama la ley de la libertad porque es la que realmente garantiza libertades en los ciudadanos del gobierno de Dios. Repito, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, cuando yo me levanto temprano, o quizás tarde, depende, pero si yo me levanto y voy al baño, y ahí en el baño hay un espejo. El espejo en el baño tiene una función. El espejo en el baño tiene la función de mostrarme tal cual soy yo. Si no, ¿para qué voy a poner un espejo que es mentiroso? Tendría que quitar de lado ese espejo y poner otro. Ahora, la Biblia dice que la ley se compara a un espejo.
Y acuérdense, la función de un espejo es mostrar mi real condición. O sea, me muestra si yo estoy sucio, si tengo los ojos llenos de lagañas, si estoy despeinado. Me muestra muchas cosas de mí tal cual soy. Ahora, señora que me estás escuchando, ¿usted saldría a la calle de esa forma, totalmente despeinada, con lagañas en los ojos, sin lavarse la cara y sin quizás mirarse en el espejo para ver si hay algo que corregir? Señor que me escucha, joven que me escuchas, ¿saldrías así a la calle? Seguramente no. Bueno, espero que no. Tú debes buscar una solución. Ahora bien, el espejo te muestra tu condición, pero el espejo en sí no es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución se llama agua, jabón y peine. ¿O me estoy equivocando? No, es eso mismo. Es tal cual. Ahora, con la ley pasa exactamente lo mismo, amigos míos. La ley de Dios nos muestra nuestra condición espiritual. Nos muestra que estamos sucios espiritualmente, pero la ley no es la solución. La ley me muestra mi condición. La ley me dice que debo ser limpio. La ley me muestra la verdad con mi condición o situación espiritual, pero la ley no puede solucionar mi problema. Sin embargo, la ley me guía a uno que sí puede limpiarme, a uno que sí puede solucionar mi problema. Y esto lo encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, donde el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabrita traducida como ayo también se puede traducir como tutor. ¿Y qué es un tutor? Es una guía. Un guía, alguien que está a cargo de otra persona, o sea, alguien que te va a conducir a un lugar determinado. Por eso dice la Biblia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor. ¿Por qué? Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley tiene, aparte de la función de mostrarte qué está bien y qué está mal, y mostrarte la situación real en la que te encuentras, que como eres ser humano, y la Biblia dice que no hay justo siquiera uno, estás en una condición de pecado, y por lo tanto estás en una condición de condenación, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces la ley de Dios tiene esa función de mostrarte esa situación. La ley de Dios no es mala, hemos visto que es buena. Ahora la ley de Dios te dice, mira, yo no puedo solucionar esto, pero hay alguien que puede, y la ley dice que tiene la función de llevarnos a esa persona que puede, y de acuerdo a Gálatas 3:24 dice que la función de la ley es llevarnos a Cristo. O sea, ese que puede solucionar tu problema, ese que puede limpiarte de todo pecado, la Biblia dice que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo haberles puesto un ejemplo de lo que me pasó a mí en lo personal con respecto a un inspector de tránsito. En ese momento yo me encontraba en Paysandú. Voy a volver a poner este ejemplo solo para que vean una parte, porque en ese ejemplo yo conté una parte, pero ahora voy a contar lo que hubiese sucedido luego. Yo en ese momento estaba en Paysandú. Si ustedes recuerdan, amigos, yo les dije que iba con mi familia en auto. Yo iba manejando el auto y iba un peatón cruzando la calle y había justo una senda peatonal, y yo tenía que haber parado y no paré, y inmediatamente me detuvo un inspector de tránsito, me preguntó por qué yo había hecho eso. Después de tener misericordia de mí, el inspector de tránsito me perdonó la multa. Y yo les pregunté en ese momento a ustedes, y les pregunto nuevamente aquí a mis amigos, a Pablo y a Héctor. Les digo, ese inspector de tránsito me perdonó la multa. Ahora, ¿estuvo bien o estuvo mal? En aquel momento yo dije que estuvo bien. No importa si dijeron lo que dijeron en ese momento. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pudo haberlo hecho. Estuvo bien. Estuvo bien, porque seguramente muchos de ustedes, amigos, también están contestando que estuvo bien, pero seguramente algunos de ustedes están contestando que estuvo mal. Quiero decirles que en lo personal ese inspector estuvo mal. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo? ¿No estás contento porque te perdonó? Sí, estoy contento, pero ese inspector estuvo mal, porque al inspector se le paga para obedecer, para cumplir la ley, no para andar perdonando a la gente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la misericordia, ese inspector estuvo bien. Ahora, desde el punto de vista de la justicia, ese inspector estuvo mal. Ahora, ¿y qué hubiese sucedido si me hubiese cobrado la multa? Yo sé, muchos de ustedes dirían, bueno, entonces habría estado bien. Sí, pero al mismo tiempo habría estado mal, porque nuevamente, desde el punto de vista de la justicia hubiera estado bien, pero desde el punto de vista de la misericordia hubiera estado mal. Pero el inspector tenía otra opción, podría haber tenido una tercera opción, y esa tercera opción es que el inspector podría haberse acercado, haberme preguntado si yo realmente estaba arrepentido, y si yo le hubiese dicho que sí, entonces el inspector podría haber pagado la multa por mí. ¿Se entiende? El inspector podría haber dicho, mira, voy a perdonarte la multa, tú no la tienes que pagar, y voy a ser por lo tanto misericordioso. Pero también voy a ser justo, porque la ley demanda una multa por
haber infringido la ley, estas normas de tránsito. Entonces el inspector podría haber pagado la multa por mí. Ahora, lo que yo no conté y que voy a mencionar ahora es, pero si vamos a suponer al otro día, esto no pasó amigos, pero vamos a suponer que al otro día, después de que este inspector de tránsito hubiese pagado la multa por mí, no lo pagó y por lo tanto estuvo mal, si hubiese pagado la multa por mí, y yo paso nuevamente al otro día en auto, y cometo nuevamente la misma infracción, y paso, en vez de dejar pasar a una persona, paso yo primero, yo en el auto paso por la cebra primero que la persona que es peatón. Entonces este inspector me para y me pregunta, ¿no eres tú la persona de ayer? Y yo le contesto, oh sí, inspector, soy yo. Entonces él dice, ¿no has aprendido nada ayer? Y yo le digo, sí, aprendí. Que puedo incumplir la ley tranquilamente. O sea, puedo incumplir la ley todo lo que quiero, todas las veces que quiera. Porque a partir de ahora usted pagará por mí todas las multas por infringir la ley. ¿Qué creen ustedes que este inspector haría esta vez? ¿Me perdonaría esta vez o no? Creo que no. Lo más probable es que no me perdone. Es más, hasta me cobraría la multa de hoy y de ayer. Así pasa con Jesús, amigos míos. Muchas personas aceptan a Jesús como su Salvador y piensan que esto les da derecho a seguir pecando, infringiendo la ley de Dios. Porque recordemos que el pecado es la infracción de la ley. Si yo no tengo ley, entonces no tengo pecado. Esto es muy interesante, porque hay muchas personas que mencionan que la ley fue clavada en la cruz sacando el texto de contexto. Pero vamos a hablar sobre eso luego. Pero vamos por parte. Muchas personas piensan que Jesús haya muerto por ellos y haya pagado por sus pecados, les da derecho a seguir pecando y por lo tanto infringiendo la ley. Pero Jesús no murió para que yo siga pecando. Jesús murió para que yo no tenga que morir. Jesús murió para darme vida eterna y por lo tanto para limpiar mi corazón y que yo deje de pecar. Y para yo dejar de pecar, evidentemente tengo que cumplir la ley. Porque si yo incumplo la ley, peco. Pero si yo cumplo la ley, no peco. Entonces, evidentemente, el pecar está relacionado con incumplir la ley. Por eso dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley. Ahora, fíjense en lo que dice la Biblia con respecto a cuál fue la función de Jesús en este mundo cuando Él vino por primera vez. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, Jesús entonces nos salvó a través de que Él murió por nosotros. Él ofreció su muerte para que yo no tenga que morir, y ofreció su vida para darme vida eterna. Ahora, ¿por qué la Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? La pregunta que viene a la mente de cualquier persona es ¿por qué la ley nos maldice? La ley no es mala por maldecirme. Esto tiene que quedar claro, amigos. Hay personas que dicen, entonces la ley es mala porque maldice. No tiene nada que ver, porque Dios no es malo y Dios también maldice. Y la Biblia lo aclara. Ahora, la ley no es mala por maldecir. La ley es buena, y lo vimos hoy, lo vimos hace un momento en Romanos 7:12, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿por qué la ley nos maldice? ¿Por qué la ley me maldice? La ley me maldice, amigos míos, porque la Biblia dice que yo soy pecador, y la paga del pecado es la muerte. Y hemos visto que el pecado es la infracción de la ley. O sea, infringir la ley implica muerte. Ahora, cuando la persona acepta a Jesús, cuando ahora realmente quiere hacer la voluntad de Dios, es lo que se produce, en la Biblia se menciona como la conversión o la transformación del corazón, donde Dios cambia un corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Y la pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo me voy a sentir cuando me doy cuenta de que por mis pecados Jesús murió en una cruz? ¿Cómo me sentiría yo frente a ese inspector de tránsito que pagó con su dinero mi multa? ¿Agradecido o no? Agradecido. Sí, ¿Y querría seguir infringiendo todas las normas de tránsito para que él pague todo lo que pueda? ¿O trataría de no infringir nunca más una norma de tránsito viendo la misericordia que tuvo y la justicia que se aplicó en ese inspector? Bueno, Jesús es este inspector, pero mucho más grande, porque evidentemente Él no solo pagó una multa de tránsito, no me estoy refiriendo a esto, sino que Él pagó con su vida la paga del pecado, que es la muerte.
Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo cuando me doy cuenta de que por mis pecados Jesús murió en una cruz? Cuando veo que Jesús fue colgado en una cruz. Cuando veo a Jesús sudando gotas de sangre en el Getsemaní. Cuando lo veo orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando veo lo horrible del pecado y lo que el pecado le hizo a Jesús, ¿ustedes creen que yo voy a querer seguir pecando? ¿Qué creen ustedes? Sin duda no pasa. Ninguno de nosotros. En ese momento se realiza, de acuerdo a la Biblia, un cambio en mi corazón, una transformación. La Biblia lo menciona como un nuevo nacimiento. Ahora, evidentemente, como ser humano ya no quiero pecar, porque el pecado llevó a la cruz a Jesús y lo hizo sufrir, y yo ya no quiero saber más nada del pecado. Ahora es donde la Biblia se menciona que nace dentro de mí amor por Jesús. Ahora sucede en mí lo que se describe en Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 y 27, donde dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense estas impresionantes palabras. Dios dando un corazón nuevo. Luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Se dieron cuenta? Una nueva transformación, mejor dicho, un cambio de corazón implica que ahora la persona va a poner por obras aquello que naturalmente no podía hacer. Pero ahora al tener un corazón diferente, al ser transformado ese corazón, naturalmente le va a nacer a hacer cosas buenas. Cuando yo amo a Dios, cuando Dios transforma mi corazón y yo amo a Dios, va a ser un placer obedecerle. Por eso Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no amase a Jesús, Jesús entonces no me dice, guarda mis mandamientos. Pero si yo amo a Jesús, dice la Biblia, entonces debo guardar los mandamientos de Dios. Muchos cristianos dicen, los mandamientos no hay que guardarlos porque fueron clavados en la cruz. Yo quiero decir que los que dicen eso no saben lo que es recibir un nuevo corazón. No nos salvamos, amigos míos, porque guardamos la ley, sino que Dios nos salva por su gracia y luego, por amor a Dios, por deleitarnos en la salvación de Dios, entonces guardamos su ley. ¿Se entiende? Primero viene la salvación y que Dios transforma el corazón del ser humano. Entonces, como añadidura, viene el guardar la ley de Dios. Hay muchos que dicen conocer a Jesús. Presten atención en esto, amigos. Porque hay muchos que dicen conocer a Jesús y dicen que no necesitan guardar la ley de Dios. Pero cuidado, amigo, porque la Biblia dice que el que dice tal cosa es mentiroso y la verdad no está en él. Esto se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 y versículo 4, donde dice el apóstol Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, ¿cómo yo puedo saber si conozco a Dios? Dice la Biblia, si guardo sus mandamientos. Ahora, fíjate, dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si hay alguien que dice, no, yo le conozco a Dios, pero no hay que guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios fue clavada en la cruz. La Biblia dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto es maravilloso, amigos. Por eso mismo Dios nos da una promesa de que Él, al cambiar nuestro corazón, nosotros podremos obedecer la ley de Dios. Porque, acuérdense, el corazón es símbolo de la mente también. Entonces, al cambiar nuestra mente y tener entonces la mente como la de Cristo, yo podré poner por obra estas cosas que Dios me pide que yo haga. La Biblia dice en Jeremías 31:33, Dios da una promesa muy bonita, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Repito, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Ahora, muchos cristianos, lamentablemente muchos cristianos, dicen, yo no estoy bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Y dicen, en el antiguo pacto, las personas eran salvos por guardar la ley, y ahora el nuevo pacto son salvos por gracia. Ahora, los que dicen esto no saben lo que están hablando. Porque en ambos pactos, amigos míos, en ambos pactos hay ley. La única diferencia es que en el primer pacto los mandamientos de Dios quedaron escritos en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, en el segundo pacto, los mismos mandamientos de Dios son escritos ahora, pero en vez de en la piedra, en el corazón del ser humano.
Entonces, en otras palabras, los mandamientos de Dios no cambian. Los mandamientos son los mismos. Lo que cambia es el lugar donde están escritos los mandamientos de Dios. Para obedecer y querer obedecer a Dios, debo tener los mandamientos escritos en el corazón. El ser humano siempre fue salvo por gracia. Y tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la ley de Dios es el centro. Y donde la ley de Dios se escribe, en el primer pacto fue en tablas, repito. En el segundo pacto, la ley de Dios se escribe en el corazón. Dios, por lo tanto, amigos míos que nos escuchan, Dios quiere que hagamos su voluntad y que sea incluso un agrado para nosotros guardar su ley. La Biblia dice en Salmos, capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la única forma en que puedo obedecer a Dios es si Dios cambia mi corazón. Lo que se llama, insisto, el nuevo nacimiento o la conversión. Una vez que Dios me da un corazón limpio, ¿qué creen ustedes? ¿Debo mantenerlo limpio o empezar a ensuciarlo de nuevo? Por supuesto que limpio. Debo mantenerlo limpio. Si, por ejemplo, a alguna persona le tienen que trasplantar el corazón porque está lleno de colesterol y muchas cosas y está enfermo ese corazón. Ahora le trasplantan un corazón y le ponen un corazón limpio. Si esa persona nuevamente empieza a alimentarse de cosas malas, ¿ese corazón limpio va a quedar siempre limpio? No. Evidentemente pueden comenzar a ensuciarse y la persona tarde o temprano morirá. Una vez entonces que Dios me da un corazón limpio, debo mantenerlo limpio, no debo ensuciarlo. Porque está claro que una vez limpio, no siempre limpio. Hay personas que piensan que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es una teoría totalmente extraña y diferente. No es el Evangelio que enseña la Biblia. ¿Qué entonces puedo hacer para mantener mi corazón limpio? La Biblia enseña cuál es la respuesta. Y esta respuesta, si bien está en varios lugares, voy a leerla de Salmo 119 a partir del versículo 9. Dice, hay un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes, pero lógicamente es para todos nosotros también. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la Biblia. Con todo mi corazón, dice, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice la palabra de Dios. Y fíjense cómo culmina en el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Los dichos de Dios, amigos, son las palabras de Dios. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, yo para no pecar debo meter las palabras de Dios en el corazón. ¿Y cómo meto la palabra de Dios en mi corazón? Lo cual es mi mente. Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, metiendo en el corazón, metiendo en mi mente, en el corazón limpio que ahora Dios me da, cosas buenas. Sin embargo, si yo empiezo a meter en mi mente muchas cosas que veo en la televisión, novelas, películas, series de televisión, ¿sabían ustedes que las novelas enfatizan y enseñan, se podría decir, la fidelidad matrimonial, la honestidad, el respeto mutuo? ¿Ustedes creen que las novelas enfatizan en todo eso? No. Claro que no, todo lo contrario. Las novelas enseñan adulterio, mentira, robo, odio, asesinato. Y cuando yo veo eso, ¿qué pasa en mi corazón? Mi corazón lógicamente se ensucia, se empieza a dañar y queda nuevamente egoísta. O sea, nosotros, amigos míos, fuimos llamados por Dios para obedecerle, pero yo para obedecerle necesito aceptar a Jesús. Y una vez que acepto a Jesús en mi corazón, entonces yo puedo comenzar a guardar los mandamientos como Dios quiere que los guarde. Entonces, la ley de Dios, lejos de haber sido clavada en la cruz y lejos de pensar muchos que, como muchos piensan que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y tuercen las palabras de Dios, la ley de Dios, dice la Biblia, que es una ley de amor, que fue puesta a propósito para garantizar las libertades del ser humano. La ley de Dios justamente es lo que identifica qué es pecado de lo que no lo es, y la ley de Dios, por lo tanto, dice la Biblia, que nosotros tenemos que deleitarnos en guardar esa ley, en ponerla en práctica, y como dice la Biblia, en perseverar en esa ley de la libertad. Y la ley hemos visto que es santa, justa y buena. Me queda solo un minuto, así que debo culminar. Y para culminar quisiera invitarlos, porque en el próximo programa del día lunes voy a tocar un tema que es la continuación de esto, porque hay un versículo en la Biblia, en Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué significa esto de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Y por qué en otras partes de la Biblia se mencionan estas cosas?
Eso lo vamos a explicar en el día lunes. Pero recuerden, amigos, 1 de Juan 2:4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Que Dios los bendiga, amigos queridos. Gracias, Pablo y Héctor, por habernos acompañado. Sé que hoy no pudieron hablar, pero nos vemos en el próximo programa del día lunes en Presentando la Verdad.